México vive un hecho histórico. México tiene su primera presidenta, Claudia Sheinbaum, para el periodo 2024-2030. Hay mucha expectativa de los mexicanos, empresarios, hombres de negocio, incluso a nivel internacional, sin duda, y claro, también están los detractores, pero hay mucha expectativa. Entonces, si nos pudieras decir, ¿qué le deja AMLO a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia económica? ¿Dónde está parada? ¿Dónde inicia, estimado Pablo, por favor? Pues mira, creo que siempre que hacemos los balances, como bien dices tú, Pedro, pues siempre hay claros, ¿no? Y oscuros, ¿no? Entonces yo creo Así que, es. pues, como bien dices, pues hay mucha gente que cuando quiere hacer un análisis empieza a combinar la parte política y económica, y aunque están entrelazados, pues me parece que es importante que nosotros siempre hemos querido hacer un balance cuando hablamos de lo económico, pues estrictamente económico. Entonces, partiendo de ese hecho, pues más allá de las pasiones que se puedan generar de un lado o de otro, yo creo que primero empecemos, ¿qué es lo que, cuál fue el sello que distinguió a la administración de López Obrador? Me parece que sí hay algunos elementos que podemos destacar. El primero, pues creo que desde el inicio nos decían que iba a estar lo que llamamos la austeridad. La austeridad es un sello para la administración. ¿Qué significa la austeridad? Que iban a tratar de reducir aquellos gastos que no fueran esenciales, sobre todo el gasto que tenga que ver con lo que llamamos el gasto corriente, en salarios, en papelería, en cuestiones operativas, coches, es decir, telefonía celular, todos aquellos gastos que se asocian que no son productivos y apoyar más el gasto que tiene que ver con el gasto social y el gasto en infraestructura. Entonces nos dijeron que iban a cuidar, porque históricamente pues se había dado pues un mal manejo de esos recursos. Era el hilo conductor de ese momento. Y me parece muy bien, Pedro, que creo que nadie podemos estar en contra de que se gaste de la mejor manera y de manera eficiente, con una buena contability, una buena rendición de cuentas, con una transparencia y que los recursos de cualquier país son escasos y hay que asignarlos de manera eficiente. El problema es que cuando queremos ver en este contraste de la parte de los claroscuros, pues me parece que esa es la parte positiva. ¿Dónde está la parte que podríamos decir ya se nos empieza a descuadrar un poquito? Que el último año, pues el déficit fiscal va a estar aproximadamente en alrededor del 6% del PIB. Entonces, pues nos dijeron que pues mucho de ese déficit pues se va a controlar, pero entonces ahí es donde uno siente que hubo una especie de que al final rompimos esa disciplina, independientemente de que a veces había una queja de que pues había una austeridad realmente pues excesiva y que a veces se quitaban recursos para cosas importantes como es la salud, la educación, y entonces de pronto empezamos a ver que no encontrábamos algún medicamento, que los hospitales carecían de cierta infraestructura, que también la educación en algunas escuelas. Entonces como que de pronto nos fuimos a los extremos, ¿no? Entonces me parece que ahí pues el balance me parece que siempre lo hicimos en nuestra nota del balance del sexto informe de gobierno que pueden consultar en Factor Energético. Pues hicimos un balance, me parece pues muy equilibrado de ver las cosas de la administración, y creo que en esta parte pues ese sello que distinguía pues se nos descuadró un poquito al final del año. Nos dicen que es para poder cerrar muchas de las obras que habían emprendido y por eso hubo un exceso de gasto. Esperemos que esto se controle. Y me parece que ese es el primer elemento, la austeridad republicana, que en el último año pues se nos descuadró un poquito, que la austeridad no siempre significa algo positivo. Sí, siempre he dicho, si tú lo piensas en una casa y empiezas a reducir los gastos, pero de pronto empiezas a reducir los gastos en cosas que son satisfactorias para la familia, pues ese ahorro es artificial, porque después vas a tener el problema de que pues no estamos teniendo los satisfactores mínimos necesarios para que la familia se desarrolle. Entonces hay que tener cuidado de que siempre debemos de tener cuidado con la austeridad. ¿Qué significa? A veces un ahorro puede representar un gasto mayor en el futuro si lo que nos estamos ahorrando es algo que nos va a afectar, ¿no? Y dicho lo anterior, Pedro, creo que el segundo componente que debemos de destacar de la administración del presidente López Obrador es el impulso a los programas sociales. Y creo que eso todos debemos de estar de acuerdo, que una redistribución del ingreso pues es muy importante en un país con tanta pobreza y desigualdad. Y creo que canalizar recursos a los adultos mayores, que es una de las fracciones de la población pues más descuidada, pues creo que es muy noble.
y apoyar a los estudiantes. Ahora, el problema que ha habido ahí en las discusiones es, pues, ese gasto, aunque es realmente muy importante y muy digno de seguir, el problema es que si lo queremos mantener en el futuro creciendo, pues lo que necesitamos garantizar es que tengamos los ingresos. Y el problema que ha pasado, Pedro, es que las proyecciones de crecimiento económico, pues no son muy halagüeñas y vamos a tener una desaceleración de la actividad económica. Por tanto, la economía va a tener menores ingresos. Y si a eso le asociamos de que la idea es que se mantengan estos apoyos de manera creciente, pues es donde tenemos un desbalance, porque además nos han dicho que no se puede hacer una reforma fiscal y lo único que se va a tener es un ajuste en términos reales. Entonces, si tenemos que los impuestos no crecen y la base de contribuyentes es la misma, pues lo que tenemos es un desfase que pues el gasto está creciendo a tasas más altas que el ingreso. Por tanto, en algún momento eso lo vas a tener que salir a financiar con deuda o se vuelven pues el déficit comprometido. Entonces, otra vez tenemos una presión al déficit y a la deuda, lo cual no significa que no esté bien dar esos apoyos. Lo que necesitamos es que esos apoyos sean sustentables a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que hacer que el pastel crezca. Tercer punto, Pedro, es las obras icónicas de la administración. Creo que pues es algo que se han repetido durante estos 6 años. La refinería de Dos Bocas para lograr esa llamada am, autonomía en gasolinas, en derivados del petróleo, em, lo cual hace que se escuche bien, Pedro, pero recordemos que el sector de la refinación es el que menos rentabilidad genera y que lo más importante es la extracción de petróleo. Es decir, quitando Estados Unidos, que tiene refinerías muy eficientes, contando la de México, que es la de Deer Park, pues de ahí pues son sectores complicados, se requiere pues un análisis muy detallado de eso. Entonces, aunque me parece que es digno el objetivo que se persigue, el problema es que estamos invirtiendo en un área que generalmente se pierde y que es el menos valor en toda la cadena de petróleo, Pedro. Y también si a eso le sumamos que em, tenemos que el otro proyecto importante es el aeropuerto de la Ciudad de México, pues el aeropuerto Felipe Ángeles, pues aunque nos dicen que nos ahorramos, recordemos, Pedro, que tuvimos dos elementos que hay que recordar. Había un aeropuerto que ya estaba en avanzada y que tuvimos que pagar pues algunas indemnizaciones, pero ahora tuvimos que reconfigurar otro aeropuerto que tiene problemas de accesibilidad y de comunicación que se resolverán pues han intentado que toda la carga se vaya al aeropuerto Felipe Ángeles, ha ido creciendo, pero todavía la parte de los viajeros pues sigue pues limitada y me parece que todavía no sabemos bien la relación costo-beneficio, la rentabilidad que va a generar. Y si rematamos con el Tren Maya, pues generalmente todos los trenes de pasajeros en el mundo están subsidiados y hay que ver pues si nos va a generar la rentabilidad más allá de la discusión de si el tren genera efectos ambientales, es decir, toda la rentabilidad que pueda generar el proyecto. Y tenemos la parte del proyecto transísmico, es decir, hay muchos proyectos insignia, Pedro, pero me parece que el balance de los proyectos es que como apenas están concluyendo y algunos están en una fase de operación inicial, pues todavía no podemos tener claro la relación costo-beneficio y me parece que es algo que tendremos que ir viendo en el mediano plazo. Ahora, lo que sí hay que poner, digamos, una segunda ahí, es que muchas de esas obras pues incrementaron sus costos, Pedro, y muchas de esas la información no las vamos a tener disponible porque se quedó reservada por cuestiones de seguridad. Y ahí es donde me parece que si el objetivo era la transparencia, pues ahí como que otra vez tenemos una inconsistencia. Y para terminar, Pedro, me parece que de los puntos que otra vez seguimos con las partes acertadas, pero que pues otra vez generan ciertas dudas, es la parte del crecimiento económico. Siempre se pelean qué administración creció más o menos. Bueno, cada administración tiene un desafío. En nuestro caso nos tocó la pandemia, hemos tenido pues que afrontar esos problemas que nos generó la pandemia y creo que
el crecimiento económico pues ha tenido esos desafíos asociados a la pandemia, se tuvo una recuperación en fechas recientes y las últimas proyecciones del Banco de México y de la OCDE señalan que la economía mexicana para este año vamos a crecer entre 1.4 a 1.5 y el siguiente año pues andaremos creciendo al 1.2. Va a haber una desaceleración importante, mientras que en Estados Unidos las proyecciones para este año andaban en 2.6 y se recortaron a 2%. ¿Qué significa? Que 2% y 2% para el siguiente año. ¿Qué significa? Que Estados Unidos se ve como un aterrizaje más suave, pero nosotros como que tenemos una desaceleración más pronunciada que lo que traen en Estados Unidos. Así que, pues esto, ¿por qué es importante? Porque si la economía no crece, pues obviamente tenemos un problema en la recaudación, tenemos un problema en los ingresos. Y otro de los problemas es que la relación de deuda PIB, con eso terminaría Pedro, se buscó que el objetivo es que se mantuviera pues relativamente constante. Entonces, pues esa relación de deuda PIB pues ha empezado a incrementarse precisamente por las necesidades para cubrir parte de las obras y me parece que ese va a ser un desafío. Si la deuda está creciendo y el ingreso disminuye, pues el ratio tiene que crecer. ¿Y por qué ha crecido parte de la deuda? Pues porque también hemos estado apoyando a empresas icónicas que son emblema importante de la administración como Pemex, pero que es una empresa que está altamente endeudada, Pedro. Así que en este contexto me parece que ha habido pues buenas iniciativas, pero que todavía no podemos hacer el balance completo. Y por eso cuando dicen hagamos el balance de la administración, han sido tantos los cambios que por eso es difícil hacer un balance. Y creo que lo podemos hacer hasta que estén los primeros resultados. Y me parece que uno de los que está es reconocer que también se recuperó parte del salario mínimo que se había perdido su capacidad de compra. Ahora, el problema es que mantener el salario mínimo tiene que estar más asociado a la productividad. Entonces, ahorita está muy bien que se recuperó, pero en lo sucesivo el salario tiene que ir creciendo también a medida que la productividad aumente. Entonces, me parece que están muchos desafíos y en ese sentido, Pedro, pues me parece que hay unas reformas que están en puerta, las famosas reformas constitucionales, un paquete de 20 reformas, algunas que ya fueron aprobadas, otras que están en proceso, y me parece que ahí es donde se están haciendo tal cantidad de cambios que hacer un balance cuesta trabajo y lo que podemos hacer es simplemente delinear como líneas generales y creo que es donde ahí pues la tarea y muchos de los efectos se van a ver en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahí, Pedro, quiero reconocer que el día de hoy hemos vivido un hecho histórico. Tener a la primera presidenta creo que ya refleja un cambio en la sociedad mexicana, tener la madurez de tener una mujer presidenta, pero creo que es el punto de partida, hay un gran capital de la presidenta, hay muchas expectativas y en ese sentido creo que es donde tenemos que ser mesurados, también creo que tenemos que demandarle a la nueva presidenta pues en relación a de las posibilidades. No le podemos demandar más, sino que en realidad, pues saber dónde estamos parados y somos un país que es una potencia mundial en el sentido que está dentro de las 15 economías más importantes del mundo, pero como cualquier economía, como le pasa a Estados Unidos, le pasa a China, como le pasa a Japón, tienen sus propios desafíos, Pedro. Por ahí, Pedro, creo que tenemos un problema de audio. Ya está ahí, Pedro. Pues, pues sí, estimado Pablo, tienes toda la razón. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado de continuidad, de la continuidad de este llamado humanismo mexicano, como le ha llamado el modelo del presidente Andrés Manuel López Obrador o expresidente Andrés Manuel López Obrador, poco a poco nos iremos acostumbrando. Y bien, como dices, hacer un corte ahorita en un escenario de transición, continuidad, de reformas, es un poquito complicado, pero finalmente, pues ahí están los retos que se le presentan a Claudia Sheinbaum para darle continuidad a este proyecto, pero que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Bien, como dices, en este caso sería en el sexenio, ¿verdad? Y creo que ahí está la clave. Y entonces, pues a mí sí me gustaría que nos ayudas a identificar puntos finos, digamos, las fortalezas, las debilidades, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Cómo, y qué es lo que esperaríamos, quizás en lo inmediato? Tenemos el tema del nearshoring, se habla mucho del nearshoring como un atractivo de inversión. Tenemos el tema de la revisión del TEMEC en el 2026.
tenemos este tema bien, como dices, y lo dices bien, el tema de la deuda. En este último año, bueno, pues por ahí el déficit se relajó un poco o un mucho, dependiendo de la perspectiva que tú lo quieras ver. Entonces, va a ser muy importante. Pemex, CFE, como las dos empresas importantes o empresas ancla incluso para este proyecto de un humanismo mexicano, con sus variables, pero finalmente son empresas que también necesitan recursos, ¿verdad? Y bien, como dices, esa reforma fiscal que yo la vengo oyendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en este año hubo ingresos extraordinarios por esa gente, por esas empresas que debían, ¿no? Pero quizás en esta parte, bueno, en este nuevo ciclo, este nuevo seccional, ¿no? Entonces, pareciera que estamos viendo una transición tersa, el tipo de cambio por ahí cerca de los 20, presionado también un poco por las elecciones de Estados Unidos, que ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Y son varias variables que apuntan. Y bueno, pues yo creo que tu experiencia y tu óptica, pues será interesante escucharte, por Pues favor. mira, Pedro, yo nada más le voy a sumar a lo que acabas de decir, me parece perfecto porque acabamos de delinear como cuáles son los elementos que marcaron a la administración saliente del presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, como dices, poco a poco iremos Sí. teniendo el término de nombrarle expresidente. Y en ese sentido, fíjate que, pues bien lo dices, han sido cambios tan importantes que los balances todavía no los podemos hacer, pero sí podemos delinear en dónde estamos parados. Ahora, eh, es decir, cuáles fueron las cosas que marcaron esa administración. Ahora, ¿dónde empieza Claudia Sheinbaum? Tú lo acabas de decir, en un escenario complejo, porque tú acabas de delinear algunos elementos. Tenemos, por ejemplo, que el tipo de cambio, por ejemplo, si lo medimos desde que el Banco de México ha empezado a iniciar su ciclo de recortes de tasas de interés, pues el tipo de cambio se ha depreciado de marzo a la fecha, es decir, de marzo a finales de septiembre, 17.5%, Pedro. Entonces, se debe a múltiples factores, pero ha sido una depreciación cuando durante gran parte del sexenio tuvimos el famoso superpeso. Recordarás que hasta hicimos un número especial para Sí. hablar de las características del famoso superpeso. Pero bueno, pero ha batallado el peso en el último año y eso refleja muchos desafíos que tienen que ver con cambios constitucionales que vienen, con el déficit fiscal. Si vemos cuánto se ha depreciado el dólar, presentando desafíos también importantes, pues a diferencia del peso que se depreció 17% de marzo a septiembre, el dólar solamente se ha depreciado 3.6, que significa que ahí vemos una divergencia de cómo se percibe la economía americana de la economía mexicana. Si vamos a ver cómo está la volatilidad de los mercados, pues la volatilidad se ha incrementado en los últimos meses, pero tenemos que, si utilizamos el indicador VIX, que es el índice de volatilidad accionaria de Estados Unidos, la volatilidad ha aumentado 23%. Mientras que el bono mexicano, pues seguimos viendo que la inflación todavía presenta desafíos en México. El bono a 10 años de México se ha incrementado más o menos en 12 puntos base en relación de marzo a la fecha, mientras que en Estados Unidos el bono a 10 años, o sea, su equivalente, ha disminuido 47. Entonces ahí te habla de que mientras en Estados Unidos es congruente que la recorte de tasas se está reflejando en menores tasas de mercado, en México pues todavía no se reflejan. Y eso tiene que ver con el crédito. Así que estamos en una zona donde nos hemos parado delicada, porque además hay tensiones geopolíticas a nivel global, tenemos también los desafíos internos que tiene que ver con estas reformas, que entre ellas pues está pues lo que tiene que ver con los órganos autónomos, Pedro, entre ellos la COFESE, y ese porque es un elemento crucial junto con el IFT, porque recordarás que uno de los lineamientos del Tratado de Libre Comercio es que se tengan mecanismos y vehículos para que se puedan dirimir controversias en materia de competencia. Entonces, pues como bien tú decías, vamos a tener una revisión y yo te diría que el primer desafío de la administración de Claudia Sheinbaum está en un artículo que publicamos en el portal, que cuando recién ganó las elecciones decíamos el desafío más importante para la nueva presidenta, electa en ese momento, era la estabilidad financiera, macrofinanciera. Y creo que ese es el punto que yo diría, Pedro, que es el principal desafío de la presidenta. Es decir, primer elemento, el déficit
que en los últimos años se nos descuadró, que los requerimientos financieros del sector público van a alcanzar alrededor del 6% del PIB, pues que se logran reducir a la mitad como se espera. Así que, ¿dónde veremos si se consigue esa meta, Pedro? Pues cuando se presente el paquete económico 2025. Así que creo que ese va a ser el principal desafío para la administración, cómo va a delinear su paquete económico y cómo va a hacer que se reduzca, porque te voy a decir que si la meta es incrementar las pensiones, incrementar gastos en que ahora va a haber elecciones de jueces, bueno, mucho gasto que va a seguir, y no hay una reforma fiscal, como bien decías, Pedro, pues se vuelve complicado cómo le vamos a recortar al gasto para equilibrar las finanzas. Así que me parece que el primer desafío, Pedro, puntual, es cómo reducir el déficit fiscal a la mitad, cómo hacer un paquete económico que sea compatible con pues, la austeridad macrofinanciera y que no nos genere presiones en el tipo de cambio, presiones inflacionarias, es decir, que sea creíble para los mercados porque requerimos financiamiento, Pedro. La otra es cómo mantener la relación de deuda-PIB estable cuando el PIB se nos va a caer y la deuda pareciera ser que va a seguir creciendo. Y particularmente una de las preguntas, Pedro, es qué vamos a hacer con la deuda de Pemex. ¿La va a absorber el gobierno? eh, ¿Dónde vamos a salir a financiar 100.000 millones de dólares, que es la deuda total que tiene Pemex, una de las empresas más endeudadas? Recordando que pues esa tarea pues es una tarea titánica y creo que por eso va a ser clave la decisión que pueda tener en su momento la Secretaría de Hacienda con Pemex, porque van a tener que ir de la mano para poder hacer eso. Otro desafío importante, Pedro, será la vivienda. Recordarás que ahora el Infonavit va a poder. Tenemos un problema de que la inflación que viene por el lado de los servicios, las rentas de vivienda se han incrementado de manera importante y se asocia a la gentrificación, al famoso nearshoring que tú dices, pues también hace que las tierras empiezan a incrementarse y se dé un efecto de desplazamiento. Entonces, me parece que la vivienda, pues es todo un tema de cómo vamos a estabilizar el acceso a la vivienda sin regresar al pasado, Pedro. Sabemos que ahora el Infonavit no las va a construir directamente, sino va a contratar, pero te acordarás que en el pasado, ¿cuál era el chiste local que había? Que el Infonavit hacía unas casas pequeñitas y que pues uno decía, pues muy lejos, retirado, sin servicios y pues se volvía retador. Pues tenemos que tener cuidado de que no volvamos a repetir eso, sino que generemos una oferta que sea estable, de calidad. Me parece que ese es uno de los desafíos importantes. El otro, el TEMEC, Pedro, la negociación y revisión del TEMEC para el 2026, sobre todo si llega a ganar las elecciones Donald Trump. Pues recordarás que Donald Trump pues trae todo un tema de que pues no le gusta mucho que México tenga un superávit comercial y pues ahí va a estar el desafío de cómo equilibrar las cuentas, porque pues recordemos, el déficit fiscal no es ni bueno ni malo, simplemente refleja una realidad. Estados Unidos tiene mayor inversión que ahorro y demanda bienes del exterior. ¿Qué vamos a tener también, Pedro, en esta reconfiguración del TEMEC? Pues la discusión de que la población sigue creciendo, los alimentos se requieren, están caros, vamos a permitir pues no solamente el cultivo del maíz transgénico, sino vamos a dar posibilidades de que lleguen los transgénicos en diferentes productos. Me parece que hay una discusión importante. En materia de petróleo, el productor número uno del mundo de petróleo ya es Estados Unidos con el fracking. Vamos a permitir el fracking en México. ¿Cómo vamos a hacer eh, posible de que México está perdiendo peso en la producción de petróleo, pero su vecino está acrecentándose? Eso genera desafíos realmente importantes para México, ¿no? Entonces me parece que recordarás que el nearshoring requiere, pues, no solamente facilidades fiscales, sino también requiere tener insumos como agua, electricidad, acceso a combustibles. Perdón, entonces creo que ahí veo un desafío. Otro desafío tiene que ver con la electromovilidad y el cambio climático, pero el cambio climático, bueno, estamos viviendo esta semana de unas lluvias Acapulco, que siguen, Acapulco, lamentablemente, y que les sureste, claro. mandamos nuestra solidaridad a toda la comunidad que está allá, pues muy complicado. Ahora, otro de los elementos ya para cerrar, Pedro, pues tiene que ver con el tipo de cambio. Siempre ha sido la variable de ajuste, es decir, pero el tipo de cambio tiene pues eso que absorbe esos choques externos y pues tenemos en puerta todavía muchas reformas que hay claroscuros de qué va a pasar con el impacto de una reforma que ya se aprobó, que es al Poder Judicial. Después tenemos otra que tiene que ver con
los órganos autónomos. Y entonces creo que ahí es donde eso puede meter un poco de ruido y que puede afectar la calificación soberana de México, así como el desarrollo de Pemex. Y para terminar, Pedro, pues si quisiéramos ponerle la cereza al pastel, pues recordarás que uno de los elementos que había permitido ser el amortiguador de las presiones inflacionarias era el IEPS a las gasolinas y combustibles. Bueno, pues ahora hemos tenido que en el último cierre de septiembre, pues encontramos gasolinas entre 25 y 26, Pedro, así que pues recordarás que nos dijeron que no iban a subir las gasolinas, entonces siempre el concepto de no subir en términos reales, pues yo creo que iba a ser un tema, porque si necesitamos recaudar más, pues entonces ya no podemos utilizar el IEPS como un amortiguador porque necesitamos recaudar. Entonces me parece que ahí va a tener un impacto en la inflación pues son los temas que están ahí. Yo diría que acabo de poner algunos y voy a rematar, y prometí que ya era el último, pero voy a rematar uno que se me estaba yendo, Pedro, que es muy importante, los pasivos laborales. Los pasivos laborales, la población se está volviendo longeva. Y pues tenemos muchas pensiones que tenemos que pagar en universidades, en diferentes organismos del Estado y me parece que el tema de las pensiones es que, Pedro, pensemos que el presupuesto es una cosa así y la mitad del presupuesto ya está etiquetado y el otro tiene que pagar deuda. Entonces el margen que tiene el presupuesto cada vez es más limitado. Recordarás que en algún momento nos señalaron el famoso presupuesto base cero. Hay que reconstituir. Pues era una idea que sonaba bien, pero poco efectiva. El presupuesto cada año se vuelve inercial. Copias lo que gastaste este año, le haces un ajuste y párale de contar, Pedro. Así que, pues, me gustaría terminar con un término optimista en el sentido de que estos desafíos, esperemos que el capital político que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ayude a que la gente sea paciente de que las cuestiones económicas, y regreso al tema que a mí sí me compete, que es la economía y no la política, que los procesos económicos, pues no son temas que se puedan de resolver de la noche a la mañana. Hay problemas estructurales que hay que ir resolviendo, Pedro, y me parece que ese es el momento en que tendremos que evaluar a la administración total. Si nos dicen que es una continuidad, pues creo que afortunadamente o lamentablemente, como se quiera ver, de acuerdo a la posición que se tenga, pues a López Obrador se le recordará como el que abrió el camino, pero a la que se le va a evaluar para ver si ese camino quedó bien armado, bien cimentado, que nos va a generar un camino de prosperidad, es para Claudia Sheinbaum. Y la primera oportunidad la tiene en el nearshoring, pero tenemos que tener cuidado que el nearshoring es algo que todavía no logramos ver en los números. Hay algunas cuentas de reinversión de utilidades, pero esa nueva inversión que llegue, hay que tener cuidado porque pues mucha de esa inversión china puede ser que pueda ser peligrosa porque nuestros socios comerciales que son Estados Unidos y Canadá podrían vetar mucha de esa inversión que pueda venir de China porque si consideran que hay subsidios, hay una competencia desleal, pues puede ser que nos termine siendo contraproducente. Entonces, Pedro, pues me parece que ahí está un escenario que hay que ir analizando poco a poco y pues tendremos seguramente pues mucha materia donde Factor ahí tendrá mucho donde recortar en muchas secciones para ir analizando cada punto detalle a detalle. Sin duda, estimado Pablo, yo creo que estamos en un momento clave en esta transición, en esta continuidad, donde acabas de señalar muchos elementos muy interesantes y donde, bueno, la presidenta tendrá que tomar decisiones. Quizás, quizás una reforma fiscal posiblemente sea por ahí, parece una alternativa, bien como dices tú. Y bueno, pues el nearshoring, sin duda que por ahí también puede ser otra, una muy buena alternativa. Y pues ya nada más, para dar un comentario final, creo que acabas de poner las cartas sobre la mesa y creo que sí, sin duda, vamos a tener que estar muy atentos a cómo se vayan dando los movimientos. Tiene su fortaleza, sin duda que tiene con qué, este, hay continuidad con el secretario de Hacienda, ¿no? Ahí tenemos tienes una buena carta. Se van a evitar los sobresaltos de un nuevo, con un nuevo perfil, creo que eso es interesante. Entonces, pues, pues ahora sí que estaremos atentos a lo que venga, estimado Pablo. Y yo quiero sumar a lo que estás diciendo, Pedro, porque creo que en este medio siempre somos muy mesurados en nuestras
adjetivos, en la manera en que nos expresamos, y creo que eso hay que darle la oportunidad a la administración. Está empezando, ahí están los desafíos muy claros, digamos, no hay que darle mucha vuelta, están ahí planteados los desafíos. Ahora, yo soy de los de la idea de que independientemente de la posición que cada quien pueda tener, Pedro, pues es muy importante que a la actual administración le vaya bien. ¿En qué sentido? Porque si le va bien, nos va a ir bien a nosotros. Y creo que necesitamos que la economía termine de resolver los desafíos que se han quedado, particularmente el déficit, asignar un gasto que sea eficiente, que sea óptimo, empezar a resolver problemas que tenemos en infraestructura que se nos está quedando obsoleta, que tenemos que hacer que, por ejemplo, la inversión en salud, en infraestructura de telecomunicaciones. Hoy día con las lluvias que hemos visto, Pedro, pues que muchas carreteras ya se nos quedaron pues bache y bache y en la ciudad ni se diga, entonces tenemos que hacer inversiones. La economía digital nos va a demandar también hacer una transición importante en tener internet de alta velocidad. Oye, Pedro, tenemos el problema del agua, se nos olvidó decir, pero la gestión del agua, yo te voy a decir que cada vez hay más manifestaciones y cierres por el agua. Ese va a ser un tema de política que va a tener que gestionar, no te digo en el mediano plazo, ya la actual administración. Así que me parece que ahí están los desafíos, Pedro, y creo que lo que queremos es que se puedan resolver, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos como sociedad? Queremos que la economía crezca, que haya más empleos, que haya mayor igualdad. Y me parece que otra vez nuestro análisis, Pedro, es desde el punto de vista económico. Que ya la postura de que si a alguien le gusta más un partido u otro, bueno, eso es otra cuestión diferente, pero me parece que como mexicanos, pues haciendo un cambio histórico como el que estamos viviendo hoy día con nuestra primera presidenta, ojalá que Pedro, que sea el inicio para que pues se consolide una sociedad más próspera, más justa, pero también con mejor rendición de cuentas, que haya consistencia y congruencia entre lo que se dice y se hace. Y me parece que al final de cuentas todos vamos ahí montados en ese barco y creo que todos queremos que nos vaya bien. Ahora, el que queramos que nos vaya bien no significa que evitemos las críticas cuando las cosas no vayan bien y creo que esa es una función de los medios y en particularmente de un medio como el tuyo, Pedro, que siempre ha tenido una tradición de siempre ser mesurado, verificar las fuentes, la información, y creo que eso es lo que necesitamos, que haya medios críticos que digan, pues aquí falta checar unos detallitos, porque creo que al final del día todo eso suma, Pedro, y lo que nos ha dicho la actual administración es que quieren mucha transparencia, que se acabe la corrupción, que haya elementos de crecimiento, y ese sería mi cierre, Pedro. Estamos en un hecho histórico y esperemos que ese hecho histórico nos lleve a un buen camino. Y que después los mexicanos decidan si se queda otro partido, otro, pero que vayamos en esa senda, que realmente creo que la parte económica se vuelva algo que sea un cimiento y que después de ahí ya sea más bien si queremos una sociedad más progresista, menos progresista, pero que ya esté en otro canal. Pero las bases económicas, Pedro, yo siempre he dicho, no podemos inventar en lo económico. En lo económico tenemos que tener claro que si no tenemos cimientos firmes, buenos ingresos, políticas públicas claras y empezamos a hacer un descuadre, no hay economía que lo soporte. Es decir, Así tenemos que es. tener mucho cuidado con eso, Pedro. Y yo estoy con el cuidado que, como bien dijiste, hay equipo talentoso en Hacienda, en Banjico, tenemos mucho talento. O sea, y eso nos consta que en muchas unidades hay mucho talento, mucho cuadro y ahora lo que tenemos que hacer es que pues hagan su trabajo y se les permita hacer lo propio, Pedro, y que pues como dicen, también va a haber un entorno desafiante, como bien dijiste, que son las elecciones de lo que pasa en Estados Unidos y algunos otros elementos de lo que está pasando en el mundo, Pedro. Así que pues esperemos que podamos hablar en unos meses, Pedro, y podamos decir que el camino está echado a andar y creo que uno de los primeros elementos, Pedro, que tarde o temprano vamos a hablar, es dos que están ligados, uno de ellos muy importante a lo que hace este medio, que es la parte de qué va a pasar con Pemex. Hemos hablado hasta el cansancio aquí con muchos artículos, entrevistas, mesas de análisis. ¿Cuál es el Pemex que queremos? El Pemex 2.0. ¿Lo queremos más grandote, más chiquito, más limpio, concentrado? Es decir, yo creo que ese tema va a seguir, Pedro. Y el otro que creo que es importante desde el punto de vista más macro es el paquete económico. Yo diría que ahí nos van a delinear cuál es el México que vislumbran en materia económico, porque otra vez
para que podamos construir, necesitamos primero tener los cimientos y los recursos que nos permitan alcanzar esas metas, Pedro. Pues sí, estimado Pablo, evitar las tentaciones, ¿no? Esa de, pues vamos a hacer de aquí asada y sin sustento. Sin duda, bien como lo dices bien. Pues bien, estuvimos con Pablo López Arabia, doctor en economía y profesor e investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Chapingo. Gracias por la entrevista, estimado Pablo. Al contrario, Pedro, que te mejores, sé que andas un poquito malito, que te mejores y sobre todo, pues que sea un sexenio de gran prosperidad para todos los mexicanos, más allá de la postura de cada quien, pero que sea, creo que en lo económico nos genere pues muy buenas noticias, Pedro, y en materia energética, pues creo que ahí es donde más esperamos que empiecen los primeros cambios. Así que un placer siempre estar contigo y con la audiencia, Pedro, y que pues sea un inicio de una administración que nos dé para platicar de muchas cosas buenas y que cuando no esté, pues podamos poner siempre con el equilibrio debido, pues los acentos en lo que hay que mejorar. Gracias, estimado Pablo.